De la mano de María Dolores Portero, te invitamos a ser parte de Todo Cambia, en 2 horas, con toda la información y la entrevista profunda a cada uno de los protagonistas de nuestra realidad local y regional. Todo Cambia, con María Dolores Portero, lunes a viernes a las 19. Zona 101.9, Miramar. Bien, y continuamos en Todo Cambia, 20 horas 13 minutos en todo el territorio argentino. Estamos recibiendo al precandidato por la lista de Consenso Federal, el doctor Javier Pereiro. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, María. Bueno, un placer recibirlo. ¿Cuánto tiempo? Igualmente. Bien, ahí estamos, ¿no? Venimos hablando de la entrevista anterior de salud y seguimos hablando de salud y seguimos hablando de tantas cosas que de pronto faltan, ¿no? No es que no se haya hecho, pero de pronto hay cosas que faltan. Siempre estas elecciones son buenas para poder decir, bueno, queremos ir por más. Totalmente. ¿No? De eso se trata. Cuénteme, doctor Pereiro, a ver, ¿qué lo motiva para pensar de que puede ser elegido como precandidato o como candidato a intendente por nuestro distrito? Mirá, lo que me motiva en realidad es que lo siento, ¿no? Como el desafío más grande de mi vida. Lo digo y lo repito, no me canso. El sentido de la responsabilidad que uno tiene cuando atendés a la gente, ¿no? Que son muchas, pero el hecho de querer ser intendente se multiplica por miles y uno toma la responsabilidad de llevar adelante la protección de 50.000 personas, que es nuestro distrito, y eso a mí me da una fuerza justamente para atravesar este proyecto como el desafío más grande. Y yo creo que hoy me siento en una edad, a mis casi 50 años, en plena maduración, donde el antecedente y lo que he recorrido como gestión, que fueron casi 16 años, que eso es una experiencia buena, que yo la siento y que me da seguridad. Y por otra parte, la juventud, porque uno a los 50 se considera alguien muy joven. Es joven, es una persona joven. Sí, la verdad que sí, obviamente, con toda la vitalidad. Y eso me da mucha fuerza, aparte me siento muy seguro, con muchas ganas y con mucha fe de que esto se puede mejorar y se tiene que mejorar. Yo no voy a volver atrás, no voy a volver a 4 años atrás, cuando usted también fue candidato a intendente, que tuvo una muy buena elección. No voy a volver a eso. Por eso le pregunto cuál es qué lo motiva, ¿no? Y quiero decir que, bueno, usted es una persona muy querida en nuestro distrito, muy querida, porque mucha gente lo ve como una persona que es muy solidaria con muchos a través de su profesión. Es muy criticado también, no vamos a decir que no, porque hoy en día, bueno, las redes sociales permiten eso, tienen esa facilidad de poder, cualquiera puede escribir cualquier cosa. Seguro. Es terrible eso, pero y los bueno, trolls famosos. Los famosos trolls, y bueno, no sé si tanto los trolls, pero sí hay mucha gente que de pronto no piensa lo que dice, o es más fácil hablar a través de las redes sociales y no el cara a cara, ¿no? Que es tan importante. Eso es fundamental. Eso es fundamental. A mí no me molesta hablar de 4 años atrás. ¿Cuál es la diferencia? Esa era mi pregunta. ¿Cuál es la diferencia de 4 años atrás y ahora? Hablamos de maduración, de su maduración, de su de esta motivación que usted tiene para ser candidato. Hablamos de 4 años atrás para ver cuál es la diferencia. Mirá, por sobre todas las cosas es la experiencia, Uh-huh. es la mayor diferencia. Más allá de que he hecho una gran elección desde el punto de vista, ¿no? del número de votos que hemos sacado, Sí. por ahí todas esas experiencias que uno vivió, traumáticas, porque son traumáticas en realidad, una crisis que, como todo ser humano, a través de las crisis uno va mejorando, y esa es la idea. A mí me sirvió sumamente. Si vos me decís hoy me encuentro en un contexto totalmente distinto, y tiene que ver un poco con el entorno,
con el cual nos estamos manejando. Y hablo de entorno por ahí porque en mi crítica constructiva, quizás en aquel 2015 uno se rodeaba por ahí de mucha gente tóxica, que quizás es esa gente que quizás, valga la redundancia, ¿no? Hoy en día es lo que le hace mal a la política. Cuando yo hablo de que hay un paradigma que está cambiando, que tiene que ver con que cuando uno hoy dice político, lo primero que se le pasa por la cabeza es chorro, mentiroso, y de alguna Y la falta de confianza de la gente, de la población, es terrible. Confianza. Y todo eso hace que, de alguna manera, el candidato que se perfila no le queda otra opción que ser transparente y más transparente de lo que hay. O sea, uno tiene que ser transparente por sobre todas las cosas, por eso desde lo que uno dice tiene que coincidir con lo que uno hace. Entonces, ¿va a ser la consigna de su campaña, la transparencia? en realidad es la consigna de mi vida, no de mi campaña. No, digo, en el sentido de su vida ya lo sabemos y el que lo conoce ya sabe que es así, pero me refiero a esta campaña política, ¿no? Totalmente. Donde se habla tanto de lo que estamos diciendo, que la política no es confiable, que nadie quiere meterse en... La buena gente no se quiere meter en la política. Totalmente. Bueno, pero eso es lo que está pasando hoy en día en el espacio en el cual estamos, que a mí me llena de alegría porque muchísima es la gente que nunca ha participado en la política partidaria, pero tiene una vocación de servicio y viven haciendo política diaria, ayudando permanentemente a la gente, mucha gente joven, mucha gente que quiere, a través de su vocación de servicio, ayudar. Y como digo yo, la campaña que vamos a hacer nosotros, sí, uno de los pilares es la transparencia y el otro pilar es la vocación de servicio, fundamentalmente, y el trabajar y trabajar, que es las tres cosas que uno tiene que hacer para llevar a cabo un proyecto de esta magnitud, ¿no? Doctor, se ha hablado tanto del tema de salud. Se habla, recién, bueno, con la gente de la otra lista también hablamos, con Estela López, hablábamos de salud. Y cómo desde su lugar, ¿cuál va a ser su primer acto de gobierno si es elegido intendente? Mira, a ver. Seguramente va a ser de salud. No, por supuesto. Para mí hay un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Que para la salud siempre es poco. Porque esa es la realidad que tenemos que tomar como base. Todo lo que hagamos en salud nunca va a llegar a ser suficiente. Y por supuesto que para mí la salud es, más allá de ser médico, ¿no? Creo que es un pilar fundamental, junto con el trabajo, por supuesto, tiene mucho que ver la salud y el trabajo, la familia, eso es lo más importante, que es el tesoro más preciado que tenemos todos. Entonces, eso es en lo que yo me voy a abocar, entre tantas cosas, como prioridad. Y una de las cosas que vamos a hacer en salud, antes que nada, salud, y la vamos a articular con educación y con desarrollo social, es lo que se llama georreferenciación. Esto es algo importantísimo, quizás es un término complejo, pero lo que es, o en qué consiste, es en hacer un relevamiento y tener datos reales de cada familia de General Alvarado. ¿Es posible? Totalmente posible. ¿Qué se necesita? ¿Mucho? No. ¿Es como un censo? Es un censo, pero lo que va a hacer esto es censar justamente en estos tres pilares que tiene que ver con educación, con desarrollo social y con salud. Por ejemplo, se capacita a personas, ¿no? Equipos de personas que van a ir domicilio por domicilio, por supuesto siempre respetando la intimidad, ¿no? Porque uno lo que va a preguntar es qué características tiene en base si esa familia se va a censar a cada uno de los componentes, si tienen problemas de salud, si toman medicamentos o medicamentos especiales, si hay problemas de alimentación, o sea, si le falta un refuerzo alimentario, si están vacunados. Eso es básico, ¿no? Eso, doctor, es un básico para saber con qué se maneja desarrollo humano, por ejemplo. Totalmente, si están escolarizados, si hay deserción. Entonces, una vez que se hace todo, que eso se hace en una carga online, porque uno viene con un teléfono celular, con el programa, donde va cargando todos esos datos. Esos datos, a medida que se van cargando, se vuelcan a un mapa digital, donde el mapa digital empieza a armarse y contiene todo
todas las familias del distrito. Cuando uno se va al mapa, va cliqueando como un Google Earth, y eso va ampliando y hasta que llega al domicilio, abre la casa, aparecen los familiares, cada componente. Y lo bueno de esto es que a mí me permite tener datos reales, y en la medida en que yo empiezo a entrar en cada familia con las necesidades, ya empiezo a detectar las problemáticas, y eso queda totalmente registrado, va a una base de datos, va a haber un departamento que va a articular educación, salud y desarrollo social para después llevar a cabo las acciones. Por supuesto que esto va a tener siempre un control de gestión, porque hay que hacer permanentemente un seguimiento. Lo que busco con esto, primero, es que el municipio, que el Estado, salga a buscar el problema. No que esperar a que venga la gente a golpear la puerta para pedir el alimento, o que tenga que gestionar el medicamento que no se consigue. Y porque además, discúlpeme que lo interrumpa, hay mucha gente que no sale a buscar ni el alimento, ni la medicación, ni nada, y se queda en su casa, y hay mucha gente que está se abandona, porque no vamos a hablar de que de pronto el Estado, porque el Estado desconoce, porque no sabe de esta situación. Bueno, pero ahí está el problema. Claro. Debe saberlo. No lo tiene que desconocer. El Estado es el que tiene que ir a buscar a la gente. Porque la gente, de alguna manera, como decís vos, hay gente que sale y te patea la puerta, pero después está el otro grupo de familia que son gente que quizás por un montón de situaciones no chillan, y son los más vulnerables de todos. Y es a quien el Estado tiene que ir a agarrar de la mano para ayudarlo y facilitarle las cosas. Esto lo que tiene, por supuesto, es que hay que destapar la olla, hay que hacerse cargo de la problemática y hay que estar un paso adelantado. Aparte, esto te va a servir también para articular y facilitarle las cosas desde lo burocrático. Hay que trabajar, este programa trabaja conjuntamente con los centros de atención primaria, con sociedades de fomento que van a cumplir un rol fundamental. La sociedad va a articular en cada barrio. A su vez, va a estar conectado también con el resto de las entidades e instituciones. ¿Para qué digo esto? Vos fíjate que mucha gente tiene que ir a un lugar a buscar un alimento, tiene que ir a otro a buscar un medicamento, tiene que ir a otro a gestionar un subsidio. Y acá, a futuro, ¿no? Después de un censo, lo que se va a hacer, que esto es una proyección, está para aplicar a posterior, ¿no? A un mediano plazo, una tarjeta. Esa tarjeta va a contener los datos de esa persona, donde se va a distinguir si tiene problemas, si tiene algún problema de salud o un problema de acción social o un problema en cuanto a su educación. Y eso nos va a permitir, obviamente, ir siguiendo el control. Es un programa ampliamente complejo y completo que permite después ir interconectándolo. Por ejemplo, ese programa, como es todo un software, después se puede articular hasta con una historia clínica digital. O sea, la vida desde el punto de vista de lo que es estos tres pilares se introducen en este sistema, y esto permite tener el conocimiento para poder ayudar a la gente. Es algo que es totalmente, se puede hacer. Y es muy completo. Es muy completo, y aparte que es completo, permite justamente conocer datos reales, y si vos tenés datos reales podés planificar. Exacto. ¿Qué es lo que hoy en día no hay? No tenemos datos reales y por lo tanto no podemos planificar estrategias, no podemos planificar presupuestos acordes. Y hoy en día, en la época que estamos, tenemos que contar con datos reales. Javier, hay un tema, bueno, estuvieron ustedes yéndonos para otro lado, estuvieron recorriendo los barrios, que también, bueno, el tema de la problemática de las calles, y estuvieron con vecinos en Parque Bristol, allá en Copacabana, sí. Toda la zona norte de Miramar. Sí, sí. ¿Qué diagnóstico pudiste hacer en cuanto a lo que está viviendo, o los pedidos que hace la población desde su lugar? Mira, pide presencia del Estado, ellos se sienten abandonados desde algún punto de vista. Por supuesto que el hecho del acceso, de tener accesibilidad por las calles, es algo importantísimo, porque no solo pasa por el hecho del traslado en sí, sino que hay personas que dependen de salir
de su casa para poder trabajar y ganarse el pan de cada día. Entonces, cada vez que llueve, cada vez que tienen un problema de ese tipo, no comen. O sea, no pueden ir a trabajar. Entonces es gravísima la situación. Con respecto a eso, también obviamente el tema del trabajo, está todo acorde. Pero necesidades, estas se replican en todo el distrito. La gente ya a ver, se sabe lo que pasa. Lo que pasa es que puntualmente cada familia tiene una situación distinta. Entonces, por eso no podemos generalizar, porque hay gente que tiene problemas de calle, pero tienen camionetas. Entonces, Ajá. ahí no se aplica. En contraposición... Bueno, las camionetas hasta cierto punto, porque si vamos a Por Santa supuesto. Irene, de pronto las No, camionetas digo, 4x4 salen. sí, por supuesto, bueno, O esos sea, son en lugares obviamente mucho más complejos, pero la realidad es esa. La gente se siente abandonada, es lo que ellos expresan, y que, es más, un ejemplo que lo cuento, ¿no? Una de estas reuniones en Copacabana, me decía un muchacho que era enfermero, pero se había dedicado a hacer un microemprendimiento, estaba con cría de animales, ¿no? Tenía sus cerdos, las gallinas, en fin, todo lo que tenía que ver con la parte de animales y aves. Y me decía que que se refería en cuanto a cierto abandono de parte del Estado. Me dice, pero ¿por qué nosotros? Yo les llevé proyectos, les he presentado un montón de ideas para que nos ayuden. ¿Por qué nosotros no podemos venderle al Estado? Decía él, ¿no? Y la verdad que si uno se pone a pensar, qué verdad que tiene, porque eso es un rol que el municipio tiene que articular. O sea, ¿por qué el municipio le compra a empresas? ¿Por qué trae el pollo de otro lugar? Cuando nosotros tenemos a nuestros vecinos que tienen microemprendimientos y que nos podemos articular para que todos los que tienen algún tipo de producción justamente sean los primeros a quien el Estado le compre. Entonces eso es una forma de empezar a potenciar el trabajo y la producción interna. Vos fíjate, escuchando a una persona, dando un ejemplo tan común, como si eso vos lo replicás y lo multiplicás, puede ser un empujón y una salida para que se empiece a activar toda la cadena. bueno, tenemos que activar todo lo que es la producción, no solamente lo local, doctor, sino lo nacional también, ¿no? O sea, siempre decimos Sí, como pero ¿sabés cuál es el tema? Nosotros no podemos en cuanto a lo nacional es muy difícil, no depende de nosotros, somos una cosita chiquita. Sí, a mí me parece que nosotros nos tenemos que ocupar de lo local, de lo regional, como decir, en el lugar más macro. Ya lo nacional o lo provincial escapa a nosotros, esa es la realidad. bien. Bueno, hay mucha gente que lo está escuchando, mucha gente que lo... A ver, tenemos ahí un mensaje. Dice Joaquín, cada vez que voy a Miramar, encuentro todo triste, gris, sucio, abandonado. Quiero alguna vez ir a vivir a esa ciudad que tanto quiero y sé que solo el doctor Pereiro, desde su simpleza, honorabilidad y hombría de bien, va a transformar ese feudalismo que no permite avanzar a nada ni nadie en el partido. Mis amigos, vecinos y conocidos en Miramar van a votar al doctor Pereiro. Otro mensaje dice de Darío, mi familia y yo vamos a votar al doctor Pereiro. Necesitamos torcer la historia. Saludos al doctor. Esto es de Darío González. Bueno, hay muchísima gente que lo está escuchando. Después los mensajes, por supuesto, yo siempre digo, los que no leamos, los pueden contestar los invitados. Muchas gracias. Acá. Doctor, cuéntame un poco con el tema de la transparencia. ¿Cómo piensa que encontraría las cuentas municipales una vez Mirá, que esté arriba? la verdad que no sabría decirte, hasta no ha llegado el momento, y si la gente nos apoya y llego a ser intendente, es cuestión de recibir, y en base a lo que uno recibe, por supuesto, después tiene que trabajar. Lo más importante es que nosotros, y yo particularmente, lo que quiero es abrir los libros. Esto es muy simple, hay que abrir los libros. La gente tiene que saber qué se hace en el municipio. Y eso significa que todo lo que uno emprenda tiene que ser de público conocimiento. Si vamos a hacer una obra, se tiene que saber cómo va a ser esa obra,
Si se tienen que poner 100 ladrillos, tiene que ir 100 ladrillos y no tiene que ir 20. Se tiene que saber quiénes son las empresas que van a licitar o que van a estar en la licitación, cuáles van a ser los montos. Eso es transparencia pura, no tenés que explicar nada, simplemente mostrar y la gente saca su propia conclusión. Inclusive hasta la participación tiene que estar, porque cuando vos abrís la puerta, la gente empieza a confiar, y si empieza a confiar, empieza a participar, que es lo que nos falta hoy en día. Cuando yo hablo de que uno ya está cansado de la política vieja, por decirle, ponerle Ajá. alguna definición, lo que quiere es esto, quiere que el que maneje esto sea un vecino más. Bueno, en ese caso, por ejemplo, ¿se abriría y existiría la posibilidad de un municipio participativo, como ya se ha tenido la experiencia en Mar del Plata, ¿no? De que los vecinos, a través de sociedades de fomento o a través de agrupaciones puedan, o de juntas vecinales, puedan elegir cuál es la obra que quieren para su barrio, Sí. qué es lo que realmente se necesita. Es que la realidad es eso, el que vive en el barrio conoce las necesidades mejor que nadie. Cuando yo hablo de que tenemos que potenciar las sociedades de fomento como entidades no politizadas, eso es clave. O sea, escuchar al vecino significa entenderlo para después poder hacer la acción y llevar a cabo ese beneficio para todos. Tiene que ser así. Y es más simple de lo que parece. Lo que pasa es que lo que hay que tener es decisión política. Si no tenemos decisión política, por supuesto, esto queda totalmente cerrado, pero desde mi punto de vista y lo que yo voy a hacer es abrir los libros y la decisión política mía va a ser totalmente de transparencia. Y la transparencia es 100%, no hay a media. Acá no hay medias tintas, o se hace o no se hace. O no se hace. Totalmente. Estuvo de recorrida este fin de semana, tuvo visitas importantes. Sí, por suerte, la verdad que hemos recibido el apoyo del candidato a gobernador, Eduardo Balibuca, Ajá. un médico pediatra prestigioso que fue intendente de Bolívar, bueno, ahora es legislador, y se hizo un plenario donde vinieron todos los distritos, 20 aproximadamente, hubo 3 o 4 que no pudieron llegar, de candidatos a intendentes, y bueno, venían con los primeros concejales. Se hizo un plenario, ese plenario por supuesto arrojó cosas positivas, ¿no? en base a la campaña, y después tuve la suerte de dar una vuelta por el hospital, donde lo llevé a el doctor, y bien, la verdad que muy linda experiencia, fue muy Sí. linda experiencia. ¿Cómo sí. lo recibieron en el hospital? No, la verdad que yo hacía mucho que por ahí no entraba y fue bárbaro porque uno se siente en casa, la gente con mucho afecto, tuvimos, justo se dio la casualidad de que cuando entrábamos con el doctor, había un chico que se había desmayado en la puerta de la entrada de la guardia. Estaba la doctora y el chico estaba ahí desmayado y nos acercamos, lo agarré, lo levanté, primero lo acostamos porque estaba sentado, lo levantamos en brazos y lo llevamos al showroom. Así entramos al hospital. Ah, no, Sí. fue así una inauguración, ¿no? Sí, igual la intención era mostrar ahí, tampoco con sumo respeto, porque una de las cosas que me decía él, y yo también, ¿no? No entramos porque él es médico y yo también, y tampoco íbamos a dar. Pero no por una cuestión de sobrepasar a nadie. No, por supuesto, respetando, siempre con el mayor de los respetos. por supuesto. Sí. Bueno, bueno, sí, y siempre terminamos hablando de salud. Yo escuché quizás en otra nota que hizo con mi compañero Marcelo Pascual sobre el tema del tomógrafo, ¿puede ser? Sí. ¿Y qué está pasando con eso? Porque realmente, bueno, todo el mundo habla del tema y no puedo dejar de preguntárselo, ¿no? Sí. La aparatología con la que se ha nutrido el hospital municipal durante estos años, a través de la gestión del doctor Di Cesare, ¿cómo la ve usted? En cuanto al tomógrafo y a otros equipos que se han incorporado. Hay que aclarar algo primero, sí. Porque uno, o sea, tiene que, o sea, lo que está bien y lo que está mal está mal. El tomógrafo, porque muchos dicen es viejo. No, a ver, yo
ese tomógrafo es nuevo, se compró un tomógrafo nuevo, eso hay que decirlo. Claro. No es que comprar un tomógrafo usado con la carcasa, como muchos dicen, no, se compró un tomógrafo nuevo y está bien que se haya comprado un tomógrafo nuevo. Quizás lo que no estuvo bien es que no se tuvieron en cuenta un montón de factores y entre ellos tiene que ver con el tipo y la complejidad de tomógrafo en cuanto a la capacidad que tiene de disparos, ¿tá? Porque era un tomógrafo chico relativamente, y cuando vos haces una inversión semejante, tenés que tener en cuenta varios factores. La demanda, por ejemplo. La demanda es fundamental. Ajá. Por otra parte, hay que decir también que un tomógrafo de esas características llega a 300.000, 400.000 disparos, que estamos hablando de tomografías. Sí. Entonces, si vos te pones a pensar y a sacar números, vos decís en 2 años llegar a terminar, ¿no? Con la capacidad de hacer casi 400.000 disparos es una barbaridad. Entonces, hay muchas cosas que hay que medir. Por un lado, el uso o el mal uso del tomógrafo en cuanto a las indicaciones. Y bueno, y por otra parte, quizás el haber tenido en cuenta que tendría que haber sido un tomógrafo con muchos más disparos, porque con semejante inversión tenés que tener en cuenta que 4 o 5 años tiene que ser aproximadamente la vida media. Hoy en día el tomógrafo no funciona porque se terminó su vida útil en 2 años, en tan solo 2 años, y ahí es donde yo por ahí pongo un poquitito la crítica constructiva. Tendría que haber sido algo que tenga mayor durabilidad. Es bueno, y después hablar, hay 2 cosas y lo hablaba en la entrevista anterior y yo me quiero sacar la duda porque es un tema que bueno, que se ve siempre, ¿no? El tema de neonatología, el tema de la sala de pediatría. ¿Podemos tener en nuestro hospital, usted como médico, nos puede decir si realmente podríamos a futuro tener una sala de neonatología, de pediatría, que los bebés puedan volver a estar en una sala como tienen que estar, o los chicos que no los derivemos a Mar del Plata? Mirá, Que las familias no tengan que viajar con todo el trastorno que ello acarrea, ¿no? una cosa es una sala de pediatría y otra cosa es una sala de neonatología. Sí, Son dos cosas me confundí yo. Neonatología es cuando totalmente recién nacen. distintas. Claro, la neonatología, desde mi punto de vista como sanitarista, te digo que no. Uh-huh. No podemos tener una sala de neonatología. No es que no podamos, podemos, pero no hay. Primero, la neonatología, el neonatólogo es una especialidad crítica. Uh-huh. Punto número 1, no se consiguen neonatólogos, vos necesitarías 7 neonatólogos para cubrir una guardia de 24 horas, con lo que implica la carga salarial de eso, por la cantidad de nacimientos que hay y por la cantidad de derivaciones que hay, no se justifica. A ver, Ajá. Ojalá pudiésemos, ¿no? Porque al que le toca una emergencia, uno daría todo, pero desde el punto de vista de la inversión, semejante inversión, esa inversión, primero que no se podría sostener con el tiempo. Sí. Ese es el tema. Pero lo más importante es que sería muy difícil conseguir el recurso humano para dar este sostén. Sería una especialidad que estaría trabajando a un 3%, por decirte. Ajá. Entonces, semejante inversión no es viable desde el punto de vista sanitarista para armar una neonatología en nuestro hospital. Bien, eso no lo tenía en cuenta, yo no lo sabía. Claro, Bueno, claro. Por eso no se puede hablar de complejo. neonatología. Acá se tiene que hablar de una muy buena derivación. En estos casos sí, está justificado y debe ser así, con las cunas de transporte. Eso tiene que ser fundamental. En eso no se puede fallar en cuanto a la derivación. Ajá. Y en la parte de pediatría, por ejemplo, porque se ha hablado infinidad de veces de que, bueno, que es muy difícil, que es una cuestión problemática en toda la provincia de Buenos Aires. Sí, eso el pediatra también es una especialidad crítica. Ajá. Junto con los neonatólogos, ¿no? Si bien a veces la pediatría, cuando hay falta de recurso humano especializado, toma lugar el generalista o el que tiene cierta formación en pediatría. Esto es lo que pasa en lugares por ahí como los nuestros, y en el cual competís con distritos grandes como Pueyrredón, que el recurso humano está ahí en esa zona. Aparte, por otro lado, tenés que tener en cuenta los salarios, porque
la demanda, en realidad la oferta salarial es mucho más redituable Ni hablar. en distintos Y mayores. vamos a hablar, terminamos hablando siempre de salarios, ¿no? De los salarios de los trabajadores, sean municipales, sean trabajadores de la salud, y siempre volvemos a lo mismo, Sí. que los salarios no están equiparados con la realidad económica de hoy. Pasan dos cosas acá en nuestro distrito. Por un lado, no están equiparados con la realidad en cuanto a otros distritos, pero también hay una brecha muy grande entre el salario de un municipal y el salario de un funcionario. Ajá. Entonces, yo digo siempre, ¿no? Acá hay que siempre sumar hacia arriba, ¿no? ¿A qué voy con esto? Ojalá uno pudiese mejorar los salarios municipales y mejorar los salarios también de funcionarios, pero con una brecha corta. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que cobra voy a decir, digo un intendente, o lo que cobra un funcionario, ¿no? Es demasiada la diferencia en lo que cobra un empleado municipal, que a veces hay sueldos de 8.000 pesos, por decirlo. Entonces, ahí es donde hay que poner el primer punto para que esto pueda llegar a acercarse un poco más la brecha. Nosotros, una de las ideas que tenemos es, por supuesto, hacer una revisión de toda la planta política de funcionarios. Hay muchos cargos que, a mi parecer, están de más, y esos cargos tienen que desaparecer, y todo ese dinero tiene que ir a redistribuirse con el salario municipal. Esto no quiero decir que, no hablo de números, ¿no? Pero sí de empezar a tener los primeros gestos de que el empleado municipal tiene que tener un poco más de monto, ¿no? que pueda cobrar, como para que esa brecha se empiece a acercar, ¿no? Y que sea un salario mucho más digno. Por supuesto que uno no va a poder lograr de entrada este objetivo, pero sí empezar a tener esos gestos. Entonces, así como lo digo, inclusive el salario del intendente mismo, porque si uno compara, marcando la distancia, ¿no? Pero entre lo que cobra un intendente, si bien el salario del intendente también de acá, en base a salarios de otros intendentes, también es bajo, Ajá. pero las brechas son muy altas. Entonces, el intendente también tiene que tener ese gesto de decir, bueno, vamos a bajar un poco también el salario del intendente. Me achico y reparto. Por supuesto, porque eso es lo que tenemos que buscar, que siempre el ejemplo empieza por casa, y tiene que ser así. Son gestos que la gente y el vecino tiene que empezar a entender, que si queremos cambiar esto, lo primero que tenemos que mirar es hacia el ombligo nuestro y no hacia afuera. Doctor, hábleme un poquito de su lista y cuándo se va a presentar, porque bueno, si bien tuvieron toda esta actividad este fin de semana, que muchos pensaron que se había presentado la lista, pero no se presentó todavía en sociedad. No, todavía no. En realidad hicimos el evento del plenario acá en Miramar y tenemos pensado hacer la presentación de la lista este viernes y hacerla en Otamendi. Ajá, yo creo, qué bien. Sí, hacer algo distinto, porque si bien por eso esto lo del plenario que le habíamos dado entidad a la ciudad de Miramar, me parece que una de las formas de integrar a nuestras localidades es también tener un gesto y acompañar a toda la gente de Dionisia con la presentación de nuestra lista, que es una lista que está constituida por gente con suma vocación de servicio, gente que no tiene antecedentes políticos más allá de uno que es el más joven, uno de los más jóvenes, que es Alejandro Ruiz, Ajá. que viene de la línea radical. Fundamental tener diversidad. Es una lista participativa de distintas fuerzas políticas, porque en realidad a mí lo que más me importa es la persona. Si es peronista, radical, socialista, comunista, no importa. Somos de General Alvarado y vamos hacia un mismo fin, que es vocación de servicio y ayudar a la gente. Eso es lo más importante. Transparencia y trabajo, por sobre todas las cosas. Hay mucha gente joven, mucha gente joven. Mi primer candidata, no te los voy a nombrar a todos, ¿no? Pero más o menos. Primero es Florencia Pose, que es una chica que no tiene tampoco antecedentes de partidismo, sí viene de una familia peronista, de Semborain,
Aparte es una chica con un empuje terrible, toda gente joven. Bueno, Alejandro, es Alejandro Ruiz, que también Alejandro lo conozco, bueno, ha sido ex concejal. ex concejal. Ajá. Después está Paola Pautazo Mejía, otra chica que es un fenómeno. Gente que la lucha a diario, gente que sabe las necesidades de la gente porque ellos también la padecen. Entonces, eso es un extra porque te da un impulso mucho más grande. Después hay gente, también en la lista está Cristian Sánchez, que es de Mechongué. Tenemos la doctora Aramendi también de Parte Radical. Mónica Aramendi, que la tenemos en línea también. Ah, muy bien. Que dice que para una política de salud hay que tener estadísticas, A ver si lo puedo leer, porque esto del Facebook es terrible. Bueno, se me fue. Hay que tener estadísticas y hoy no las hay. El doctor sabe las prioridades. Ahí está Mónica Aramendi, le mandamos un beso grande. Igualmente, sí, las prioridades es fundamental. Pero bueno, como te decía, después tenemos a Juan Ignacio Videgay, que es un enfermero profesional, que es de Otamendi también, gente con mucha vocación de servicio, Magalí Salemi, Navarro, de Mar del Sur. Es variado, mucha gente joven. Integrando a todas las localidades. Están todas las localidades integradas. En cuanto a los consejeros, tenemos a Vila Claudia, una mujer que, esto es importante decirlo, hace poco tiempo que vino a Miramar, y eso marca también otro gesto. Nosotros, los miramarenses, digo, ¿no? Tenemos esa característica de por ahí decirle, vos no sos de acá. Entonces, pareciera como que cuando uno no es de acá, no tiene derecho a, y yo creo que todo al revés. Para mí, la gente que elige venir a vivir a nuestro distrito o a nuestra ciudad, tiene que ser más valorada, porque uno nació acá, ¿no? Y el tema es el que viene por decisión propia a decidir vivir en nuestro distrito o en nuestra ciudad. Esa es la gente que también tenemos que acompañar y que aporta, sumarla, y que aporta que participe, también. por supuesto. Que la gente no se sienta que no pertenece acá, porque sí pertenece, y te diría que a veces más que nosotros mismos, porque por elección lo hacen, y eso vale el doble. Y yo digo, aporta, doctor, no solamente que aporta como contribuyente, ¿no? Porque a veces se aporta o no, pero digo que aporta en cuanto a que muchos vienen y aportan con experiencias y con sus negocios, porque abren las puertas de comercios que les cuesta. Hay otra realidad también, no solo eso, ¿sabes qué aportan? Otro tipo de mentalidad también, porque muchas veces yo hablo, ¿no?, con mi familia, y bueno, mis viejos son de la vieja época, ¿no? Esos miramarenses bien cerrados, es la realidad, una crítica que yo siempre hago, y la gente que viene de afuera tiene otra visión, tiene otra mirada. Hay mucha gente que quizás no sale del Arroyo, no sale de Copacabana, y verdaderamente hay otras cosas que hacen que enriquezca todo esto. Entonces, eso es importante, hay que darle valor a todos aquellos que viven en nuestro distrito, así sean nacidos o no, porque estamos todos en el mismo lugar, todos tenemos que tirar para el mismo lugar, y esto lo sacamos entre todos o no lo sacamos entre nada. No, es así, es así. Yo ya no tengo más tiempo, doctor Pereiro, pero hay un montón de mensajes para leerle, pero bueno, es complicado acá. Dice, bueno, no sé. Bueno, después los lee usted, porque no puedo leerlos. Se van y hay como 14 comentarios a favor suyo, por supuesto. Bueno, me alegro. Nada en contra. Y aparte, siempre tratamos de que sea con respeto, ¿no? De que puedan, es fundamental, el respeto ante todo, si no, automáticamente bloqueados, como dice mi amigo Marcelo Pascual. Bueno, un gusto, como siempre. Vamos a seguir hablando, ya el miércoles creo que tenemos a sus concejales, aparte de sus concejales, los primeros. Después hablaremos con los consejeros escolares. Y bueno, esta campaña vamos a hablar mucho de salud en esta campaña, no solamente con usted. Creo que hay una preocupación latente en las distintas listas con respecto a la salud. A la salud, a la obra pública, son temas así álgidos que la población está demandando, ¿no? Y la salud es el bien más preciado que tenemos todos. ¿Y qué le parece? Sin salud no hay nada. Sin salud no hay nada. Siempre se dice salud y trabajo. Sí, el trabajo la altera,
pero la salud es la base para poder hacer todo. Ahí está. Muchas gracias, doctor Gracias a Pereiro. vos. Bueno, el doctor Javier Pereiro, de la lista de consenso federal, ha pasado por Todo Cambia. Nosotros nos vamos a una pausa cortita y ya volvemos. No se vayan que vamos a hacer una foto.